Muy buenas tardes con todos y todas. El día de hoy tengo el honor de poder compartir este tema sobre la importancia de los tamizajes en salud mental. Mi nombre es Alison Limaya, especialista en salud mental y psiquiatría, actualmente laborando en el servicio de neuropsiquiatría. Bien, para poder entrar nosotros en contexto, les he traído aquí unos cuadritos interesantes donde nos habla que los cuidadores, ¿sí? De tanto de niños y adolescentes, dependiendo si su cuidador tiene síntomas depresivos, estos niños y adolescentes también tienen un alto riesgo en poder desarrollar también cuadros depresivos. Entonces, hay estudios también que demuestran que los cuidadores influyen en los pacientes. Curiosamente, esto es un arma de doble filo porque a la vez de que es bueno de que influya, pero va a depender, ¿no? Si es que el cuidador influye positivamente o también negativamente. Entonces, dentro de este estudio, se emplearon diversos instrumentos para niños y también se aplicaron algunas pruebas que son el SIPSOM. Es como un checklist que se realizó para adolescentes mayores de 17 años. Entonces, en este estudio nos habla y nos muestra de que los cuidadores o los familiares de estos pacientes o de estas personas sí influyen, ¿no? Entonces, qué importante es saber no solamente desde el paciente como tal, sino estos tamizajes también dirigidos a los cuidadores, ¿no? Y más que en este caso en un hospital nivel 3 venimos atendiendo a diferentes pacientes con diversas patologías que son crónicas y que a su vez también ameritan un acompañamiento constante. Entonces, es importante también mirar al cuidador. Aquí vamos a observar otro gráfico donde nos habla un poco sobre la prevalencia mundial ya de esos trastornos depresivos mayores y la ansiedad. Y no sé si ustedes pueden visualizar esta franja azul que es antes de la pandemia y cómo eso es en femeninos y eso de aquí es para los masculinos. Como ustedes pueden observar que en las mujeres el tema de la depresión y la ansiedad fue un pico bastante interesante, ¿no? Y bastante alto. Y esto ha dejado definitivamente secuelas, ¿no? O sea, tanto durante el estado de la pandemia como también después de la pandemia, esto terminó también afectando a las mujeres en un mayor porcentaje. A los hombres de igual forma, sí, pero en las mujeres se ha evidenciado más, ¿no? Esto fue un estudio realizado en el 2021 por Santo Mauro. Aquí también quiero mostrarles otro contexto en el cual se ubica también el tema de los tamizajes de salud mental y nosotros vamos a darnos cuenta que hay mujeres que se volvieron ya cuidadoras, ¿no? Y lo voy a mencionar de esa forma porque se volvieron cuidadoras, este, por ser madres. El hecho de ser madres ya les estableció un rol de cuidado hacia hacia este nuevo ser. Entonces, las mujeres, por ejemplo, aquí lo menciona, con educación secundaria, o sea, adolescentes, ya ejercieron ese cuidado hacia estos menores, ¿no? Como un cuidado informal, vamos a llamarlo así. Este porcentaje es considerable, es mayor, y aquí también observamos a su paralela que a mujeres que tuvieron su primer hijo a la edad adulta, obviamente aquí son menor, ¿no? Entonces, estamos hablando en nuestro país con un contexto, ¿sí? De mujeres jóvenes o adolescentes que iniciaron esta etapa de la maternidad, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel de estado emocional? Definitivamente no lo sabemos, ¿sí? Pero ya de por sí podemos inducir que las adolescentes tienen también sus procesos, ¿no? Como propios del desarrollo, que es en la búsqueda de su identidad, es la importancia que le dan a sus pares, ¿no? Y qué importante ha sido el impacto también que genera la llegada de un hijo a esa edad, ¿no? Quizás la frustración de querer seguir
conociendo, ¿no? O experimentando otro tipo de escenarios y ya se volvieron madres, ¿no? Entonces, ahí nos lleva a reflexionar que el área educativa o los colegios, ¿no? O tanto espacios como, por ejemplo, crecimiento y desarrollo, ESNI, son espacios bastante importantes, ¿no? El área de ginecología, obstetricia, ¿no? Son espacios importantes donde el tema de la salud mental, abocándonos obviamente a este grupo poblacional considerable que es el tema de las mujeres, que han sido impactadas, ¿no? Otro dato curioso es que según los artículos publicados bueno, las estadísticas publicadas por el MINSA, establecieron este orden, ¿no? O sea, las mujeres suelen intentar suicidarse de tres, o sea, tres veces y un varón, ¿no? O sea, entre todos los intentos suicidas, tres mujeres se intentan suicidar, ¿no? Y un hombre, ¿no? Esa es un poco la constancia. Sin embargo, en el suicidio consumado, son tres hombres los que se logran suicidar y una mujer, ¿no? En constancia. Entonces, em, los que son recurrentes en los intentos suelen ser más las mujeres. Pero dato curioso también es que vemos que los hombres, ¿sí? Si bien logran, ¿no? Eso también es algo bastante impactante y para estudiar, ¿no? O sea, logran sí consumar el acto del suicidio. Entonces, en estos dos grupos poblacionales, no tanto varones como mujeres, es importante tener una detección temprana y eso es un poco la intención de esta ponencia, ¿no? De ver un poco el contexto. Estamos viendo que los cuidadores influyen en el ser cuidado. Estamos viendo también que la pandemia nos dejó a las mujeres un poco con más tendencia a la ansiedad, con más tendencia a la depresión. Estamos viviendo en un contexto también donde las adolescentes se embarazan, ¿no? Donde las adolescentes empiezan a formar familia, ¿no? No sabiendo claramente cómo está su estado mental, ¿no? De hecho, no es algo que ellos quizás hayan pensado, ¿no? O hayan ido siendo responsables del cuidado de su salud mental, o incluso ellos vienen también de contextos familiares complejos, ¿no? Y como ustedes lo pueden observar. Y ahí también vemos con este slide, vemos también que el suicidio, los intentos de suicidio son también considerables en esta temporada, ¿no? Desde el 2023-2024, los intentos de suicidio están en aumento. Y lo pueden ver también aquí en emergencia de del Hospital Cayetano, que creo que diariamente 10 personas creo que ingresan con intentos suicidas. Y también estamos viendo en un contexto también que el tema de las denuncias, ¿no? Que se ejerce por la violencia, ¿no? Ahora, ¿dónde está el gran parte del pastel, como le mencionan? Están en los problemas conyugales. Entonces, ya vamos entendiendo un poco cómo estas familias se fueron formando, fueron familias adolescentes, expuestas a la pandemia, ¿no? O sea, madres que estuvieron en ese trance. Y actualmente vemos también que están pasando este tipo de problemas conyugales, ¿no? Y que de cierta forma hay factores internos que es propio de la mujer, ¿no? Por su propia fisiología, ¿no? Por su propio ser, su propia personalidad, etcétera también. Pero también hay otros factores externos, ¿no? Que es esta forma, ¿sí? En cómo la otra persona se relaciona con ella y obviamente el factor interno en cómo ella también se relaciona con la otra persona. Entonces, este tipo de violencias suelen ser también están presentes en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar, ¿no? En gran porcentaje existen muchos problemas conyugales, ¿no? Y pueden ser también detonantes de los trastornos mentales como ansiedad, como depresión. Algo curioso que yo observo, por ejemplo, en el consultorio de psiquiatría es que si bien hay mujeres que ejercen el cuidado, no sé, pues al hijo, a la hermana o las hijas que ejercen el cuidado a la mamá,
cuando empezamos a indagar un poco, porque ya van a ir viendo que no es solamente el hecho de aplicar, sino también es una valoración que realiza el profesional especializado, este, nos podemos dar cuenta que no es solamente el hecho de cuidar lo que realmente las agota mentalmente o son los desencadenantes del trastorno, ¿no? O, de ansiedad o de depresión u otros tipos de aflicciones, ¿no? Sino que terminan cuando tú les vas preguntando, termina siendo problemas maritales, ¿no? Problemas conyugales, problemas dentro de la familia, ¿no? Lo que realmente es un factor también externo que puede ser un predominante, ¿no? Para el inicio de alguna alteración mental. Otro dato que también les traigo es que después, por ejemplo, eso es un estudio en el 2018, pero hay evidencia, por ejemplo, esto de que es un estudio que se hizo en Arequipa, sobre la prevalencia de la depresión postparto en Arequipa. Entonces, esto también es importante, aunque si bien en nuestro país el cuidar a este binomio madre-niño es algo importante, considero de que es importante articularlo y trabajarlo de forma integral. ¿Por qué? Porque nosotros aquí dentro de este estudio podemos observar que el 45% de las mujeres que dieron a luz, o sea, en posparto, em, han desarrollado esa psicosis posparto, ¿no? Y hablamos de la depresión. ¿Cuántas mujeres después de dar a luz no se han sentido con este decaimiento emocional, se han vuelto más sensibles, ¿no? Se han querido aislar? Hay varias condiciones, ¿no? Incluso dentro de estas características definitorias dentro de la depresión postparto, también podemos encontrar esta depresión psicótica, ¿no? O sea, una depresión con síntomas psicóticos y que la persona, de cierta manera, por ejemplo, quiere y tiene pensamientos de matar a su hijo, ¿no? O a su hija, ¿no? Y esto, solamente el hecho que ella piense que quiere matar, ¿no? A su hijo o hija, le genera culpa. Y esa culpa genera un conflicto mental tan fuerte que obviamente a ella le da vergüenza contar y ese sufrimiento va siendo constante, ¿no? Entonces, es importante un manejo pluridisciplinario y requiere lo que justamente menciona el estudio, un reconocimiento temprano, ¿no? Em, y esto de aquí es importante porque con la detección temprana también vamos a evitar el riesgo, ¿sí? De agresión que puede presentar también este trastorno mental, ¿sí? Entonces, ahí vamos identificando también que que la detección temprana o los tamizajes de salud mental no solamente son espacios estáticos, sino que determinan también una mitigación del riesgo, tanto para agredir, en este caso, a sus pequeños, ¿no? Y eso de aquí es una prueba que ellos realizaron, ¿no? Y aquí podemos observar, es un cuestionario sobre depresión postnatal Edimburgo. Y aquí obviamente en los últimos 7 días empiezan a preguntarles algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si has sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas, he mirado el futuro con placer y ahí van identificando el impacto emocional. Dentro de estas fichas de tamizaje, les traigo el PHQ-9, que es una ficha que lo aplicamos con servicio de psiquiatría. Esta ficha de tamizaje o esta escala nos permite identificar, nos permite evaluar algunos síntomas de depresión y ayuda a determinar la gravedad, ¿sí? De la depresión. Esto de aquí nos permite poder identificar y gestionar la intervención que vamos a hacer con la persona. Nos permite también esta escala y, bueno, este tipo de cuestionarios, em, brindar un tratamiento oportuno y poder hacer la derivación, ¿no? Eso también nos ayuda el PHQ-9. Y eso de aquí es bastante rápido, ágil, ¿no? Y también todo esto se centra en el paciente. Otra escala es el SRQ-18, esto también lo estipula el MINSA, lo aplica el MINSA.
Y esta escala de tamizaje en adultos es una herramienta que nos permite identificar probables casos, ¿no?, de ansiedad, depresión o algunos síntomas psicóticos o incluso el tema del alcoholismo, ¿no? Tiene varios caracteres que nos acercan a probables casos de trastornos mentales, probables casos, pero definitivamente el PHQ-9 es más específico para depresión, el SRQ-18 es un poco más diverso y esta escala también es una herramienta, ¿sí?, que también lo podemos aplicar en diferentes contextos. Y aquí les muestro un poco la ficha. Aquí podemos observar, por ejemplo, la ficha del PHQ-9 es un tamizaje de depresión y el SRQ-18 para la detección de casos, ¿no? Son dos fichas aquí que nosotros podemos observar. Y esto, ¿cómo se saca el resultado? Solamente la paciente puede ser, y lo vamos a ver en adelante, hay fichas que se aplican, autoaplicables o el especialista los puede aplicar. Y aquí, mientras que se va marcando, al final de todo se va sumando, ¿no? Y de acuerdo a eso, según las escalas, se va colocando aquí el puntaje y se determina el nivel, ¿no?, de depresión. Igual en este lado, ¿no?, en la detección de casos del SRQ-18. Tenemos otra escala específica que es la escala de tamizaje de ansiedad. Esta escala también nos permite identificar trastornos de ansiedad, ¿sí? Y contribuye también a la identificación temprana y el tratamiento adecuado. Por eso es importante aplicar este tipo de tamizajes. Lo otro es que nos va a facilitar el seguimiento de los síntomas de ansiedad a lo largo del tiempo, lo que resulta esencial en el tratamiento y mejora definitivamente la calidad de vida. Entonces, este tipo de tamizajes en el consultorio de psiquiatría lo aplicamos, por ejemplo, a los cuidadores o a los pacientes que son nuevos, ¿sí? Sin embargo, hay que identificar también si es que pueden, ¿no?, responder esas preguntas o las entienden. Ahí hay que valorar el nivel de comprensión, ¿no? Si es que está entendiendo la pregunta. Lo otro también es contexto, ¿no? También cultural, ¿no? Puede ser que no sea este, esta persona con la que nos comuniquemos, por ejemplo, no logre entender bien la pregunta o en las clasificaciones tipo escala de Likert no logre entender bien estos criterios, ¿no? Entonces es importante por eso brindarles una buena información y lograr que la otra persona comprenda, ¿no?, sobre lo que nosotros queremos medir. Igual aquí, ¿no? Esta es una ficha de 7 preguntas, igual en escalas, ¿no? Se marca y luego el resultado se pone en la parte inferior y se suma. Igual hay una escala de tamizaje infantil, también nos permite detectar problemas en la salud de los niños y esto también es importante porque también nos permite identificar problemas de violencia. Los tipos de tamizaje que nosotros realizamos o se aplican pueden ser autoadministradas. Los individuos completan cuestionarios por sí mismos, por ejemplo, el PHQ-9 para la depresión, o también pueden ser entrevistas estructuradas realizadas por profesionales para evaluar síntomas y signos de trastornos mentales, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos o entregamos la ficha para que ellos logren marcar, es importante la corroboración del especialista para saber si la persona logra entender la pregunta planteada y también es importante que logre entender la frecuencia o la intensidad, ¿no?, que detalla la prueba, ¿no? Lo otro es importante también tener ese contacto con el usuario para poder observar, ¿no?, su disposición en el llenado de la entrevista, ¿no? Porque puede ser, de la encuesta, porque puede ser que esta persona no esté dispuesta, a pesar de que evidentemente se puede notar algún tipo de alteración mental o afección, no sé, pues psicológica, pero no quiere, pues, ¿no? Y pone 0, 0 a todo. Eso también es importante, por eso la evaluación clínica, ¿no? Y hay otro tipo de pruebas que son las biomédicas, que básicamente son datos biológicos para detectar indicadores de trastornos, las famosas pruebas genéticas, ¿no?
pruebas de telómero, ¿no? Que pueden existir. El uso de la escala de tamizajes en la práctica clínica son tres que nos permiten primero tener una detección temprana. Ya hemos visto ya en la primera parte que la detección temprana nos puede evitar altos riesgos, ¿no? Y ya hemos visto también que el hecho de la detección temprana puede mitigar el inicio de trastornos mentales complejos, ¿no? Entonces, estas escalas nos permiten identificar signos de problemas de salud mental antes que estos se agraven, ¿no? Y esto es importante porque nosotros podemos evidenciar síntomas iniciales, pero el no tratarse a tiempo, esto hace que la patología mental o el trastorno mental se haga cada vez más crónica. Entonces, pero también es importante, por ejemplo, que nosotros veamos el contexto. Supongamos que alguien por ejemplo, ayer falleció alguien, por ejemplo, ¿no? Y es un familiar directo tuyo. Entonces, es normal que no duerma, o sea, es normal que se te altere a veces el sueño en esos días, puede ser que llores mucho, ¿no? Pero es diferente que después de 3 años o 2 años sigas con esos mismos síntomas, ¿no? Entonces, es importante que miremos el contexto, porque eso es un duelo normal, ¿no? Es un proceso normal, pero ya si es que pasa más de 6 meses, un año, esto ya termina siendo más patológico, ¿no? Mejora que más la comunicación, facilitan el diálogo afectivo entre el paciente y el profesional de la salud, lo que contribuye a un enfoque más completo en el tratamiento, ¿no? Eso también va a ser importante y esto también nos permite las escalas son herramientas vitales en la investigación para comprender la prevalencia y el impacto de los trastornos mentales en la salud mental. Y esto de aquí también, eso es importante considerarlo, ¿no? Generar productos, investigaciones, ¿no? Que nos permitan poder orientar mejor las atenciones de los especialistas. Otra importancia, ¿sí? De la detección temprana es que me va a permitir detectar problemas ocultos o en etapas iniciales, como ya lo habíamos mencionado, para evitar complicaciones. Posibilita los tratamientos efectivos, proporciona también la oportunidad de intervenir antes y mejorar la efectividad de los tratamientos y nos ayuda también en la reducción del estigma, ¿no? Hoy en día el ir a psiquiatría, el ir a psicología, si bien ya no es tan considerado como que, oye, estoy loco, ¿qué? ¿Por qué voy a ir? Aún tenemos un porcentaje, ¿sí? Que, que rechazan la atención psicológica o la atención psiquiátrica, ¿no? Pero es importante por eso ir reduciendo nosotros como sociedad el tema del estigma, ¿no? Y pasa lo mismo, a veces, por ejemplo, el paciente puede ingresar por emergencia y solo por tener esquizofrenia, por ejemplo, ya de frente interconsulta a esquizofrenia cuando le duele el estómago, por ejemplo, ¿no? O cuando tiene, no sé, pues algún dolor de cabeza, ¿no? Entonces, es importante por eso atender la condición clínica, ¿no? Y después, obviamente, resolver lo psiquiátrico, ¿no? Si es que lo meritara. Si no, simplemente atender lo clínico. Por otro lado, los beneficios también en salud mental es mejora la calidad de vida de la persona, porque la persona que tiene algún sufrimiento emocional definitivamente influye desde las relaciones interpersonales como en las metas y productos, sueños, esperanzas que pueda tener, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas nos permiten mejorar la calidad de vida para que la persona sea consciente sobre qué es lo que quiere hacer con eso, ¿no? Eso nos, pero es como una fotografía, ¿no? Ok, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Continúas así? ¿Qué has pensado? ¿Cómo buscas solucionarlo? Y ahí se hacen las diversas derivaciones, ¿no? La prevención de crisis también, eso es importante porque pueden haber crisis como por ejemplo intentos suicidas, ¿no? Que lo podemos identificar. Y justamente hablando de esto, hay un estudio que se realizó en Trujillo y nos habla de qué, de que la mayoría de estudiantes universitarios, que se han intentado, por ejemplo, suicidar, cuando van a ver un poco el historial de estas personas o de estos estudiantes, detrás hay trastornos.
pero no identificados, ¿no? O sea, no diagnosticados, ¿no? Entonces, esto de aquí también es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la poca conciencia de salud mental desde los estudiantes, desde los incluso escolares, desde los padres, etcétera, no nos acerca a poder intervenir de forma oportuna, ¿no? Y recién llegamos al intento de suicidio, otro tipo de crisis, para recién prestarle atención, ¿no? Cuando realmente este tipo de tamizajes, lo más recomendable es que sea, desde mi sugerencia, cada 6 meses, ¿no? Para ver cómo estás emocionalmente, ¿no? Y aún más cuando sí hay este sufrimiento emocional también, ¿no? Lo otro es que también nos permite apoyar a los familiares, ¿no? Porque nos va a permitir brindar algunas herramientas, ¿no? Para estas personas. Existen también limitaciones, ¿no? Si bien existen beneficios, que es rápido, ¿no? Nos va a proporcionar una evaluación objetiva, cuantificable en la salud mental, también existen limitaciones, ¿no? Y va a depender en gran medida, como lo dice el slide, de la honestidad, la comprensión del paciente, lo que obviamente esto puede afectar la precisión. Por eso es importante que el especialista pueda evaluar esto, ¿no? Puede identificar. El proceso de realización de estas pruebas, ¿sí? Primero el especialista tiene que identificar qué tipo de prueba quiere aplicar, ¿no? Y más o menos para qué lado se está inclinando un poco la balanza, ¿no? De acuerdo a eso aplica. Lo otro es que se lleva a cabo, cuando ya se lleva a cabo esta administración y la aplicación de la prueba, ¿sí? em, hay que seguir todo un tema de protocolos. ¿Y esto específicamente qué sentido? De que tiene que ser en un ambiente tranquilo, ¿sí? En un ambiente con privacidad. Esta persona, cuando nosotros nos relacionemos con ella y realicemos obviamente esta entrevista dirigida, ¿sí? Podamos ser intencionales en corroborar la comprensión, ¿sí? Y después de ello, obviamente, analizar ya los resultados recopilados para identificar algunos síntomas y signos que nos van a permitir hacer la derivación, ¿no? O la derivación, ¿no? Psicológica o en este caso psiquiátrica. La interpretación de resultados. Ahora, si bien una persona puede estar en el psiquiatra, no excluye a que no se atienda con el psicólogo, ¿no? Es importante el manejo conjunto, tanto del especialista psiquiatra como el psicólogo psicoterapeuta, ¿no? Ya en este tipo de alteraciones emocionales, ¿no? Y con sufrimiento, etcétera, o con alto grado de pensamiento distorsionados, es necesario el acompañamiento con el psicoterapeuta. Y ellos dos son los responsables de la rehabilitación de esa persona. ¿No? Si bien nosotros las especialistas nos encargamos de los tamizajes, nos encargamos del acompañamiento al cuidador, de la psicoeducación para tanto los familiares como el paciente, y acompañamos también incluso en los efectos secundarios que pueden aparecer con los antipsicóticos, antidepresivos o otro tipo de medicamentos necesarios. También nosotras y nosotros, los que obviamente estamos en el área de salud mental y psiquiatría, tenemos que saber que trabajamos multidisciplinariamente, ¿no? O mejor dicho, interdisciplinariamente, ¿no? Entonces, los pacientes con alguna alteración emocional no dependen solamente de un especialista, ¿no? Sino de todo un equipo de trabajo para que se puedan adherir al tratamiento, para que puedan saber qué hacer frente a algún efecto secundario de los medicamentos, ¿no? Y nosotros, los especialistas, acompañamos en todo ese proceso. En la interpretación de resultados es importante, primero, ver si está normal o no, ¿no? Ver de acuerdo a los criterios de clasificación, ver si es que estas pruebas han sido alteradas, ¿no? Si han salido en forma alterada, obviamente seguimos con el proceso de derivación. Consideración del contexto, como ya les he mencionado, ver el contexto en el cual la persona ha desarrollado la prueba,
Puede ser, como les mencioné, un duelo reciente, ¿no? Entonces, mirar, ¿no? Y valorar. Si es que esto de aquí, como me pasó una vez, yo trabajaba en un centro de salud mental comunitario y la señora estaba llorando y lo que ella me contaba era que hace 27 años ella había estado durmiendo y por quedarse dormida aplastó a uno de sus hijos, ¿no? Y el pequeño falleció, ¿no? Pero ya habían pasado 27 años donde ella llevaba una carga tan fuerte de culpa, ¿no? Entonces ahí ya eso termina siendo bastante patológico, es un duelo no resuelto. Igual pasa en los cuidadores, ¿no? Cuando ya en el post pasado, que tuvimos también un encuentro así, tipo virtual con ustedes, les hablaba de que el cuidador sufre un duelo, ¿no? También, porque quizás quiso otra vida para esa persona, pero entre comillas, le tocó, ¿no? Algo que ella no quería, ¿no? Porque ella esperaba esto, pero le tocó esto, ¿no? Entonces, esa caída de expectativa genera un duelo y eso, si la persona no lo acepta en un cierto tiempo, esto termina llevándola a un sufrimiento emocional más prolongado, más crónico, con tendencia a alteraciones mentales, ¿no? Y obviamente esto también nos permite generar acciones, ¿no? Para poder brindar, obviamente, un cuidado clínico. Las limitaciones que nosotros podemos observar son obviamente los falsos positivos, ¿no? Y estas son algunas pruebas que pueden indicar la presencia de trastornos sin que realmente existan, generando una preocupación innecesaria. Esto también puede existir. No sustituyen una evaluación clínica, si bien las pruebas de tamizaje pueden complementarse o deben complementarse necesariamente con una evaluación fundamentada por parte del profesional de salud mental, ¿no? Eso también es importante. Y por otro lado, pueden existir algunas limitaciones, ¿no? Como sesgos culturales o diversos contextos, o puede ser incluso la lengua, ¿no? O sea, la persona a quien nosotros apliquemos la prueba quizás es quechua hablante o habla otro tipo de idioma. Entonces, eso también es importante, puede existir esas limitaciones. Para ir ya finalizando en este encuentro que tenemos, la implementación tiene que ser efectiva y para ser efectiva tenemos que involucrar a los diversos profesionales, ¿no? Entonces, quiere decir que esto no es solamente responsabilidad de la especialista en salud mental en un consultorio de psiquiatría, sino que las pruebas, estas fichas, pueden ser también aplicadas por profesionales, por ejemplo, en CRET, ¿no? Las enfermeras de CRET, las enfermeras de ESNI, ¿no? Que tienen contacto directo con los cuidadores de los pequeños. Podemos, por ejemplo, las enfermeras en los centros educativos, ¿no? Hacer tamizajes generales al alumnado para saber, y eso es algo que, por ejemplo, hace el año pasado, claro, se realizó en una institución pública. Yo me ofrecía poder brindar a tamizar a todos los chicos de secundaria y me permitió y me arrojó considerablemente chicos con alta probabilidad de trastornos mentales, ¿no? Entonces, imagínense las competencias que tiene que desarrollar el profesor de un colegio estatal con chicos con probables trastornos mentales no diagnosticados. Entonces, la carga emocional también sobre el docente, ¿no? Y es todo de forma tan transversal, ¿no? Desde la disposición política, disposición también del mismo profesional en involucrarse en estos temas, también el compromiso, ¿no? Con la salud pública, ¿no? Qué importante es eso también. Y por otro lado, también generar este espacio de conciencia, ¿no? Concientizar y este tipo de webinars también nos permiten concientizar, crear campañas informativas para fomentar la participación en pruebas de tamizaje y por otro lado también el acceso a recursos, ¿no? Que quiere decir obviamente la aplicación de estas pruebas, ¿no? Y que pueden ser en diferentes, tanto a nivel primario, secundario o en nivel 3, ¿no? Y en nivel 3 se aplica en qué sentido a los cuidadores, pero también nosotros tenemos que evitar que estos pacientes también vayan complicando. Entonces también se aplican en estos niveles. El impacto como conclusión, o sea,
más de 400.000 personas se benefician anualmente en la detección temprana de con la detección temprana, ¿sí? Con estas escalas, mediante estas escalas. Y también el 95%, ¿sí? De estas escalas es efectiva para poder detectar. Y esto tanto en adultos y en niños, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos, como una forma de mitigar y de prevención, poder aplicar estas pruebas que son importantes para la salud pública. Porque hoy en día ya no estamos hablando de que ya esto es lejos, ¿no? Sino miren nada más en sus casas. En sus casas, al menos, en una casa de 7 personas, al menos una ya desarrolló trastorno mental, ansiedad, depresión, estrés, etcétera. Entonces, el tema de la salud mental no es algo alejado, eso ya lo tienes dentro de tu casa, ¿no? Entonces, qué importante si estás escuchando este webinar, este encuentro, em, hay que aplicar estas pruebas y si en el caso estas han salido alteradas, ¿no? Consultar con un especialista. Nosotros tenemos en el consultorio de psiquiatría también espacios donde también entrenamos a los cuidadores. Si es que tienes, por ejemplo, a un paciente con trastorno o un familiar con trastorno mental, también realizamos este acompañamiento, ¿no? Entonces, es importante ir cambiando la mentalidad para ir reduciendo el estigma, ¿no? Quiero finalizar esta ponencia con este verso, que es un versículo de la Biblia, que dice, se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Y solamente para reflexionar en este verso, es que nosotras las mujeres, las personas, somos dignas de respeto, somos dignas, ¿sí? De amor también y también de cuidado. Entonces nosotros tenemos que identificar eso para que nuestra autoestima también se vaya gestionando, se vaya fortaleciendo para cuando nosotros tengamos que afrontar cosas, ¿no? Que pueden venir en un futuro. Entonces, el tema de la conciencia de salud mental no viene desde afuera, sino viene desde la disposición en ya no querer vivir como hasta ahora has vivido, ¿no? Sino empezar a cuidar tu mente, a aprender a cuidar, obviamente, lo que dices, ¿no? Porque todo, como ustedes ya lo han visto dentro de esta ponencia, todo lo que nosotros hacemos de muchas maneras influye en nuestro entorno. Entonces, la forma en cómo nos comunicamos, cómo impactamos al otro, eso también puede ser o positivo o negativo, ¿sí? Entonces, buena vida para ustedes, mujeres, para las que me escuchan, ya que estamos en el Día de la Mujer. Muchas gracias.